Muy buenas, hoy continuamos con Historia de las Empresas y nos vamos a un REIT, Realty.com, uno de los REITs más conocidos de toda la comunidad FinTwit inversora, el famoso REIT del dividendo mensual. Vamos a comentar un poco sobre la empresa y también aprovecharemos para describir lo que es un REIT para aquellos que no lo conozcan, indagar un poquito más en cómo calcular sus parámetros principales, ya que el AFO es una clave métrica muy importante para describir a los REITs, y algunas cosillas más que aseguro que os interesan. Sin más, nos vamos ya a comenzar con Realty.com. Lo primero que tenemos que saber de Realty.com es que se fundó allá por el 1969 por Williams y Joan Clark. Estos fundadores, que compraron su primer inmueble en California, lo alquilaron a la empresa Taco Bell. Aquí ya vemos algo importante, y es que se enfocaron mucho en un tipo de cliente para alquilar, que es, como veis ahí, pues los CVS, que son farmacias, los Walgreens, también farmacias, o 7-Eleven. Ahí tenéis ese tipo de comercio a los cuales le alquila Realty.com y que, como veis, supone dentro de su cartera los porcentajes más importantes. ¿Vale? Está muy bien diversificado, como después veremos. En 1994 ya empezó a cotizar en bolsa, en la bolsa de Nueva York, con el símbolo O. Es bastante curioso este tipo de ticker en el REIT. Y en España, más cercanamente, en el 2021, vendió 7 hipermercados Carrefour a Realty.com, una transacción que fue de 93 millones de euros. También en 2024 llegó a un acuerdo con Decathlon, la cadena famosa de ropa deportiva, para alquilarle varias naves en diferentes países europeos. Como veis, este tipo de cliente es el más interesante para Realty.com y en el cual más se está expandiendo. Aquí veis un poco la diversificación, donde Europa todavía no es muy importante y es donde últimamente están haciendo el desarrollo de expansión de la empresa. El principal país sería Reino Unido, donde tienen un 11,2%, siempre y cuando tengamos en cuenta los estados americanos, ya que ellos lo dividen la diversificación, pues no sé, ahí tenéis Texas con un 10,5%, Florida, California. Lo hacen así ellos a nivel de diversificación, aunque, como os digo, está últimamente en Europa, está principalmente en Estados Unidos y en Reino Unido, también algo en Canadá. Y a nivel de diversificación, pues principalmente es el sector retail, como ya hemos dicho, pero tienen un 14,5% en industrial y, bueno, y luego también tienen otro tipo de clientes, pero ya son bastante menos importantes. A nivel de ingresos, vemos que el retail es el que supone mayor porcentaje de ingresos, con 3,2 billones, hablo de cifras del año pasado, 2023, y el industrial, 559 millones, ¿vale? Vemos ahí las subidas también importantes que tuvo en este tipo de sectores donde históricamente no ha trabajado tanto en esos alquileres, y los revenues, los ingresos, son del 1,1 billón, principalmente pues porque esta gente tiene una serie de contabilidad muy diferente a otro tipo de empresas que ahora veremos. Vamos a comentar un poco lo que son los REITs. Aparecieron en Estados Unidos en 1960 y el objetivo que tenían era, pues, llegar al pequeño inversor, porque hasta ahora era muy complicado, hasta ese momento, invertir en edificios, y la forma de hacerlo, pues, más interesante eran los REITs. Eso sí, el gobierno americano, en este caso, el que voy a comentar son los requisitos para USA, obliga a que se reparta la mayor parte de beneficios en forma de dividendo en torno al 90%, el 75% tiene que estar invertido en inmuebles y al menos el 75% debe de proceder del alquiler o la venta de inmuebles. Y también tienen que existir, que esto es algo bastante fácil de conseguir, al menos 100 accionistas en el REIT. ¿Vale? Las iniciales de REIT significa Real Estate Investment
trust y bueno, son un tipo de inversión que se hace en acciones, ¿vale? Es como si compráramos cualquier otro tipo de acción y se caracterizan porque, debido a que reparten muchísimos beneficios en forma de dividendos, suelen tener unos dividendos bastante altos, ¿vale? Entonces, son muy interesantes sobre todo por eso, porque son empresas bastante importantes a nivel de, pues, a nivel de eso, que tienen muchísima trayectoria, como hemos visto desde el 1960, y que reparten mucho dividendo, muy estables y que soportan bien las crisis. Y también llevan muy bien la inflación. Lo que peor llevan esta gente obviamente, son los tipos de interés. Entonces, también es importante tener en cuenta en los REIs el tema de la ocupación. En el caso de Realty Income, el 98,2% a lo largo de la historia están ocupados sus edificios. Esto es algo muy importante a tener en cuenta. Y también el calendario de la deuda, ya que, como hemos dicho, son empresas que están bastante endeudadas y es importante que lo tengan, pues que tengan un calendario asequible. En el caso de Realty Income, pues tiene para más de 100 años deuda muy bien diversificada en ese calendario. Ahora hablaremos un poquito más de otro tipo de requisitos que tienen los REIs en diferentes países, porque aunque empezaron en 1960, se han ido expandiendo a lo largo del mundo. Llegaron después de Estados Unidos a Holanda, Reino Unido y Australia. Pero en España llegaron en forma de SOCIMI, que es como los conocemos aquí, las sociedades anónimas cotizadas de inversión del mercado inmobiliario, que son las iniciales de SOCIMI, que muchos de vosotros ya conoceréis, y se crearon con una legislación específica en 2009 en España. Ellos no están sujetos al impuesto a sociedades como el resto de empresas del país. Deben contar con un capital mínimo de 5 millones de euros. ¿Vale? Como veis, son características específicas de este tipo de sociedades. Y un 80% de su cartera tiene que ser activos inmobiliarios, destinados al alquiler. Con lo cual ya podéis ver que el Gobierno español lo que buscaba con la SOCIMI pues era que las empresas pusieran y tuvieran una serie de beneficios por poner en el mercado pues más vivienda de alquiler, que es lo que es realmente uno de los grandes problemas que tiene España, como ya sabéis. En 2023 he buscado el dato de que las SOCIMI en España eran de 116 y siendo las dos más importantes Merlin Properties, que es la más grande de toda España, seguida de Colonial. Luego, aparte de las SOCIMI, hay vehículos más pequeños donde invertir, como las EDAP, que es a lo que sabéis que nos dedicamos en esta cuenta de Cajurite. Nosotros nos obliga el Gobierno, para tener un régimen específico fiscal de impuestos a sociedades del 15%, nos obligan a tener al menos 8 viviendas alquiladas durante 3 años, ¿vale? Y otra serie de requisitos, como que lleve una contabilidad específica para cada vivienda e incluso te dejan hacer otro tipo de actividades que no sean alquiler hasta al menos el 45%. O sea que el 55% deben de ser pues, actividades propias del arrendamiento de viviendas de larga duración, ¿vale? Aquí no entraría todo lo que son alquiler de corta duración. Como decía, el AFO es la principal métrica que tenéis que tener en cuenta a la hora de analizar un REI. ¿Por qué? Porque si lo que viéramos serían, pues no sé, por ejemplo, los beneficios netos o el beneficio por acción normal del BPA que vemos en cualquier empresa, ahí no se tendría en cuenta todo lo que son las depreciaciones y amortizaciones que son tan importantes en un REI, ya que, como hemos dicho, tienen unos activos inmobiliarios que van depreciándose y amortizándose con el tiempo. Y esto es muy importante porque a nivel de contabilidad sí que se le obliga a meterlo, pero nosotros para hacer los cálculos vamos a sumar esa depreciación y amortización que tiene el BPA, también la ganancia de pérdida por venta de esas propiedades, para realmente de una forma más fidedigna, digamos, veamos cuál es el beneficio propio de la empresa y no tengamos en cuenta términos contables que afectarían mucho a que salgan unos valores excesivamente malos. Por último, bueno, quedan 2 diapositivas. El tema de los dividendos
hemos dicho que es algo muy importante para los REIs. En el caso de Realty Income, uno de los más famosos porque lo reparte mensualmente. Como veis ahí, lleva haciéndolo 649 meses declarando dividendos y 107 incrementándolos, con lo cual es una empresa del índice de aristócratas del dividendo del S&P 500 americano, de tal manera que vemos cómo empezó en $0,90 en 1994 anuales y hoy en día, en 2024, vamos a recibir $3,16 por acción. Por último, he puesto una captura que puse hace poco en la cuenta Cajurite, en la cual, para que veáis que los REITs más grandes del mundo, pues por ejemplo, no son del sector retail, sino que Prology, que tiene una valoración de 116.000 millones de dólares, es del sector industrial, y luego los dos siguientes, el segundo y el tercero, son American Tower con 109 y Crown Castle con 76.000 millones de dólares, son del sector del alquiler de torres de telecomunicaciones. Y para empezar a ver ya REITs más convencionales de retail, pues nos vamos al sexto lugar con Simon Property o Realty Income, como hemos dicho, con 41.000 millones de dólares, el famoso REIT del dividendo mensual. Y con esto espero haberos puesto un poco en perspectiva todo el mundo de los REITs y en concreto de Realty Income, que me parece uno de los REITs más interesantes por el sector al que se dedica y porque es muy conocido en la comunidad. Y lo he usado un poco pues de ejemplo para comentaros algunas cositas interesantes de su historia. Así que nada, nos vemos la siguiente semana con más historia de la empresa. Hasta luego.